La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy aprenderemos qué es y cómo tener convicción bíblica. No olvide acercar su Biblia, cuaderno y pluma para que haga sus apuntes. El término convicción significa tener una creencia fija o fuerte. Algunos sinónimos de la palabra convicción son persuasión, certeza, certidumbre, seguridad o constancia. En el caso de la convicción bíblica, son las creencias derivadas y basadas en el compromiso con las escrituras, a las cuales reconocemos como la santa palabra de Dios, la única verdad absoluta que guía nuestra vida, fe y práctica. Es decir, la vida de los hijos de Dios está motivada por la convicción, no por la imposición. No tiene dudas, no tiene incertidumbre, tampoco tiene inseguridad. En la convicción bíblica hay tres cosas que caracterizan el ideal de una persona madura: su compromiso con las escrituras como su autoridad, la construcción de sus creencias y convicciones basadas en esa autoridad y el valor para actuar en consecuencia con sus convicciones y su fe. Esa es la convicción bíblica. Tener creencias firmes que no se abandonan fácilmente. Cuando se habla de una persona así, pues entendemos que es alguien cuyas convicciones vienen de las escrituras y pensamos que tienen un impacto definitivo en su forma de vivir porque hay congruencia en lo que dice ser y lo que hace. Y cuando un hijo de Dios tiene convicciones, pues difícilmente es engañado porque es prudente, no toma decisiones a la ligera, no hace nada sin pensar. Un hijo de Dios que tiene convicciones no es como los moradores de la tierra. Como ellos no tienen principios, pues se dejan llevar por el mundo y las emociones y no pueden mantenerse firme en lo que dicen creer. Pero el Hijo de Dios está seguro, está convencido de lo que hace porque sabe que hay principios inmutables que acepta porque la Biblia, que es su autoridad, los enseña. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero a ver, ¿la vida en el Señor gira en torno a las emociones o a la convicción? Porque cuando se anteponen las emociones y se dejan de lado las convicciones, se es inconstante, como dice el texto. Y esto se ve mucho cuando se conoce la palabra de Dios y vienen problemas, vienen crisis que confunden los pensamientos, haciendo que la convicción se desvanezca. Pero los hijos de Dios no debemos permitir que las emociones, por lo inconstantes que son, definan lo que realmente deberíamos creer. Nosotros no deberíamos de tomar decisiones basadas en las emociones, porque lo único que garantiza es una vida no solo inconstante en todos los sentidos, sino también siempre emproblemada, siempre sufriendo las consecuencias de nuestra falta de convicciones. Cuando la emoción le gana a la convicción, se tropieza. Y son tropiezos que cuestan muy caro. Y aquí la situación es que no solamente en lo emocional, también en lo material y muchas veces hasta en la salud. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Un cristiano que vive a través de emociones es un cristiano que duda de lo que Dios puede hacer. Porque por vivir a través de la emoción y sin convicciones, hace que su fe se tambalee. Y cuando sus convicciones se pierden, también se pierde la fe. Y así es imposible agradar a Dios. Y por ende, aquello por lo que se está trabajando tarda mucho más en llegar. Pero ¿qué hace un hijo de Dios que vive a través de su convicción en lo que ha creído? Es una persona que tiene muy bien fundamentada su creencia, que tiene muy bien puesta su confianza y su fe en Dios. Es alguien que no se deja manipular por las emociones del momento. Además, oye consejos.
Cuando ve que su fe está tambaleándose con su convicción, escucha consejos, pero no de esos que se le entran por un oído y le salen por el otro, no. Los escucha realmente, no solamente los oye. Y entonces su convicción le hace creer que aunque esté pasando por los peores momentos de su vida, Dios está de su lado. Y aunque vea todo oscuro y sienta que está bajo una nube negra, mantiene su convicción, mantiene su creencia en Dios. Y es ahí en donde las bendiciones fluyen a su vida como un río de agua viva, como dijo el Señor Jesús en Juan 7:38. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Segunda Timoteo 1:12 dice, por cuya causa sí mismo padezco estas cosas, mas no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo es ejemplo de un hijo de Dios que vivía a través de sus convicciones. Él no permitía que las emociones del momento ni las situaciones, por difíciles que le tocara enfrentar, o los comentarios de las personas, determinaran su actuar. Y así lo enseña el texto que acabamos de leer, ese de 2 Timoteo. Romanos 8:35 al 39 dice, es el mismo Pablo hablando, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es convicción y es la que nos tiene que llevar a tener la seguridad de que a pesar de lo que sea que estemos pasando, Dios está de nuestro lado para ayudarnos, para extendernos su mano, para darnos fuerza más allá de lo que imaginamos y para mostrarnos su propósito perfecto en medio de cualquier cosa que podamos estar viviendo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada uno de nosotros nos enfrentaremos a situaciones de toda clase, desde las que consideramos fáciles de sobrellevar hasta las que consideramos muy difíciles de enfrentar. Pero es allí en donde debemos decidir si vivir a través de emociones, porque las emociones son nada más por el momento, son momentáneas, o a través de la convicción que nos da el creer en las promesas de Cristo, teniendo la seguridad de que a pesar de todo nos va a salir bien porque amamos de Dios. Y lo amamos, pero ¿por qué lo amamos? Dice Juan 14:15, si me aman, guardas mis mandamientos. Entonces, para poder decir que lo amamos es porque nosotros estamos guardando sus mandamientos. Y uno de esos, aunque no es un mandamiento, pero sí tiene que ver con ello, son las convicciones. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por nuestras convicciones y dejamos de lado todo sentimiento, toda emoción, toda carne, pues entonces el Señor nos va a ayudar. Todo lo que hemos estado enfrentando a nivel mundial quizá nos ha llevado a tener emociones de todo tipo, desde sentirnos tristes, solos, desamparados y hasta derrotados, y está bien, eso no es del todo malo. De hecho, Dios nos ha puesto emociones. Él tuvo emociones y las mostró cuando Lázaro murió. ¿Qué dice? Y Jesús lloró, dice el texto. Pero esas emociones no son para que seamos dominados por ellas. Esas emociones son más bien como una válvula de escape emocional. No obstante, nosotros debemos cambiarlas por nuestras creencias, por nuestras convicciones. Nosotros no debemos dejarnos llevar por ellas,
sino por nuestra firme convicción de que no importa lo que estemos pasando o lo que sintamos o lo que querramos, porque mientras nos mantengamos cerca de Dios, Él nos va a ayudar. Así lo prometió. Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que tengan en mí paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, dice, porque yo he vencido al mundo. Aquí vemos cómo Jesús ofrece paz a sus seguidores. Y Él hizo este ofrecimiento en circunstancias adversas. Y al momento que las hizo, ¿saben qué estaba pasando? Judas estaba con los adversarios del Señor Jesucristo, estaban tramando, estaban conspirando contra Él. Estaban buscando la manera de cómo lo iban a arrestar. Y Él sabía que iba a ser arrestado. También sabía que iba a ser abandonado, pues no lo dejaron todos sus apóstoles, todos corrieron, rechazado. ¿Qué dijo Pedro? No, yo no lo conozco. Aunque claro, después se arrepintió, ¿verdad? Él fue humillado, fue torturado, fue ejecutado antes de que terminara el día siguiente. Y si yo se los traduzco al español, pues diría que lo que Dios nos está diciendo en su palabra es que vivamos con fe, convencidos de la palabra que nos ha dejado y hemos creído porque Él está de nuestro lado. Él no va a permitir que algo nos destruya. Hermanos, Él tiene cuidado de sus hijos. De sus hijos, estoy diciendo. Ahora, a veces nos equivocamos pensando que paz es cuando hay ausencia de problemas. Pero la paz no es ausencia de problemas. La verdadera paz es que a pesar de los problemas, nosotros podemos estar confiados. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y súplica, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Como nosotros estamos leyendo aquí, Jesús no prometió paz, Él la ofreció. Un cristiano puede seguir a Jesús y al mismo tiempo negarse a esa paz a sí mismo, pero los hijos de Dios tenemos la convicción de que ganamos la paz que Jesús ofrece porque la hemos encontrado en Él cuando dijo, para que en mí tengáis paz. Por eso sabemos que no encontramos la paz verdadera en nadie más que no sea Jesús. Solamente en Él la encontramos. Segunda a los Corintios 4, 8 y 9, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Un hombre de convicciones como el apóstol Pablo lo comprendió claramente. Al creyente las emociones lo llevan a pensar muchas cosas que a veces no son ciertas y se confunde. En cambio, a los hijos de Dios, la convicción nos lleva a creer a pesar de no ver. Nos lleva a confiar a pesar de nuestras emociones. De hecho, fíjense, si somos personas que vivimos una vida de fe, eso automáticamente nos está convirtiendo en personas con convicciones. Esas son las convicciones, las que determinan nuestra conducta, las que afirman nuestros valores, compromisos y motivaciones. Y lo que una persona cree, lo demuestra por sus convicciones en lo que hace, que además determina su estilo de vida y revela sus prioridades. O sea, todo aquello que le es importante. En la Biblia hay otro ejemplo de convicción, y ese fue Abraham. Dice Romanos 4, 18 al 22, dice, el cual, o sea, está hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas naciones conforme a lo que le había sido dicho. Así será tu simiente. Y no se debilitó en la fe ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya como de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que todo lo que él había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue imputado por justicia, o le fue contado por justicia. Abraham
como todos sabemos, es llamado Padre de todos nosotros, es llamado también el Padre de la fe. Y desde el punto de vista de la fe, ciertamente Él resume todo lo que es un hombre de convicción bíblica. Y eso está demostrado en el libro de Génesis, ahí lo vemos. Y en el pasaje que acabamos de leer. Porque cuando todas las posibilidades físicas en este caso, y humanamente hablando, estaban en su contra, e incluso cuando en algunas ocasiones intentó darle una mano a Dios, tomando algunas cosas en sus manos, Abraham descansó en la promesa de Dios. A muchos creyentes o cristianos que van a las iglesias esas de la prosperidad, se les ha enseñado a llamar a las cosas que no son como si fuesen. Pero el texto no se refiere a lo que digan las personas, sino a lo que dice Dios, porque Él es quien da vida a los muertos y además llama a las cosas que no son como si fuesen. Estas obras de Dios demuestran su habilidad de dar vida a los muertos y llamar a las cosas que no son. Y si Dios pudo llamar al vientre estéril de Sara a la vida, también puede llamar a una vida en Jesús, a quienes están muertos en sus delitos y pecados. Así lo enseña Efesios 2:1, porque dice, y Él os dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Para que Abraham llegara a ser padre de muchas gentes, le costó trabajo físico sobrenatural. Pues imagínense, de 100 años el hombre. De igual manera le tomó trabajo sobrenatural hacerlo padre espiritual de muchedumbres. Dice el texto que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. El poder vivificador se cumplió en Abraham mientras creía. Y efectivamente, el poder era evidente y no solo natural, sino espiritual también. Y ese ejemplo de Abraham nos ayuda a entender la naturaleza de la fe. Pero aquí hay un detalle a considerar. Fíjense, la concepción de Isaac sí fue un milagro. Porque imagínense, Sara estéril y él un hombre de 100 años. Pero la cosa aquí es que no fue una concepción inmaculada como la de Jesús. Es decir, la fe de Abraham no significó que esperara y no hiciera nada, no. Ellos tuvieron que hacer lo suyo y confiaron el resultado milagroso a Dios. Esto nos muestra que la fe no significa que no hagamos nada. Significa que todo lo que hagamos tiene que ser con confianza y con absoluta dependencia en Dios. Y así debemos de ser los hijos de Dios. Tener fe y obedecer como Abraham. Porque la obediencia es la fe en acción. Y la acción es caminar en los pasos de la fe del padre Abraham. Su fe no se quedó quieta, él la accionó. Y algo muy importante, todas nuestras acciones deben de ser en obediencia a Dios porque le creemos. Porque una fe sin obras es una fe muerta. ¿Qué dice Santiago 2:17? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, ¿qué significa que la fe sin obras está muerta? Bueno, las personas actúan de acuerdo con lo que creen. Y si nosotros realmente creemos que Dios es quien dice ser y que la Biblia realmente quiere decir lo que dice, pues vamos a actuar en consecuencia. O sea, quienes tienen fe verdadera también van a actuar en consecuencia y van a obrar. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin embargo, fíjense, es importante que notemos que las obras siguen a la fe. Primero es la fe y después las obras. Las obras son un buen medidor de diagnóstico para saber dónde reside nuestra verdad, o sea, dónde reside nuestra fe. Nosotros necesitamos ser fortalecidos en ella. Hay muchas razones por las cuales deberíamos buscar esa fortaleza. Los hijos de Dios tenemos que hablar de nuestras convicciones y tenemos que soportar la presión que implica que a otros no les guste, porque no a todos les gusta. Hasta a nuestra propia familia, ya vas a empezar a hablar de eso. No tienes otra cosa de qué hablar. Pero las personas tienen que saber dónde estamos parados.
Tenemos que ser inmutables, firmes, apoyados por los hechos y no por la distorsión, ni por los sentimientos o por las emociones. Nuestras convicciones, hagan de cuenta que nos ponen un muro de contención por delante, nos levantan un muro de contención, de protección. Además, nosotros tenemos poder personal porque nuestras convicciones están arraigadas en la verdad de Dios, que es su palabra. Y si nos mantenemos en ella, pues entonces vamos a ser capaces de influir en otros. Esas son las convicciones, las que dan sentido a nuestras vidas. ¿Sí? Las que nos dirigen dándonos el carácter que necesitamos, porque se necesita carácter y valor para hacer las cosas. Primera los Tesalonicenses 1:5 dice, porque nuestro evangelio llegó a ustedes no solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre o certeza, pues, como bien saben, qué clase de hombres fuimos entre ustedes por amor a ustedes. Yo creo que todos creemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Es la única que no falla, la Biblia. Algunas veces pueden surgir dudas o tal vez supuestos problemas relacionados con la interpretación, pero nosotros la recibimos y la aceptamos como infalible porque por ella Dios habla a sus hijos. Y digo a sus hijos, no a todo el mundo, porque por eso el mundo no la entiende. Es más, ni la busca ni la lee, ni siquiera los creyentes la entienden. Solamente sus hijos, porque sus hijos le piden a Dios que los ilumine. Porque la palabra ya está revelada, la palabra escrita ya es la revelación de Dios. Lo único que le pedimos al Espíritu Santo es que nos ilumine para poder entenderla. Y también estamos convencidos que el Espíritu de Dios puede lograr que su palabra penetre en nuestro corazón para transformarlo. Eso es la convicción. Y ahora ya sabemos lo que es la convicción bíblica. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo la vamos a obtener? Bueno. Número 1. Una parte importante para nuestra convicción, para que podamos adquirir, es leer la Biblia sistemáticamente. Porque esa ayuda a nuestra salud espiritual y hasta emocional y física. Si nosotros estamos bien espiritualmente, pues vamos a estar bien física y emocionalmente, ¿verdad? Claro que también implica muchas cosas como el vivir una vida en paz, el alimentarte bien, el no tener algún problema orgánico. Eso también tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces tú tienes salud espiritual y tienes salud emocional y física. Segunda de Pedro 1:3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Aquí Pedro nos habla de la necesidad de tener convicciones bíblicas, pero basadas en los absolutos de la verdad, no basadas en otras cosas. Estoy hablando de las convicciones bíblicas. Él sabía de esa necesidad, porque el problema básico de su segunda carta, ¿saben cuál era? El liderazgo apóstata. O sea, los falsos maestros que abundaban y que estaban dirigiendo al pueblo y lo estaban conduciendo lejos, no solo de la doctrina, sino también del comportamiento moral. ¿Y por qué? Pues porque se seguían uno al otro. Porque fíjense, es mucho más fácil seguir lo malo que lo bueno. Y esos falsos maestros, esos falsos, los apóstatas, estaban llevando al pueblo a tener un comportamiento moral malo. Y uno seguía al otro, y uno seguía, y así se iba, ¿verdad? Y la maldad invariablemente está unida a lo profano. Y lo profano a la falsa doctrina o al rechazo de la verdad. Nosotros ya sabemos cuál es la falsa doctrina. Todo aquello que te ofrece que vas a tener una vida en abundancia y que vas a vivir no sé cómo y cuánto. Eso es falso, no es cierto. La palabra de Dios nunca dice eso. Ahora recuerden, el grado de apostasía descrito en 2 de Pedro 2 y 3 no ocurre de un momento a otro. Es un proceso gradual, como todo, es un proceso gradual.
y a veces casi ni se percibe, por lo menos al principio. Y eso es lo peligroso, la sutileza con la que se da. Que a veces no se dan cuenta que lo que está pasando es que están careciendo de convicciones, no saben que están careciendo de convicciones. En 1 Timoteo 3, 1 y 6 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y luego el versículo 6 de ese mismo capítulo 3 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esa es una de las razones del por qué los hombres inmaduros no deben ser elegidos como ancianos o como dirigentes de una iglesia, de una congregación, porque son como niños, en la fe, obviamente. No importa que sea una persona mayor o que tenga muchos años congregándose, porque no tiene nada que ver con la edad biológica, sino más bien con la madurez espiritual. Y si va a ser un maestro, pues necesita tener conocimiento y práctica. Por eso nosotros, todos, antes de que aceptemos a un maestro, tenemos que saber que él conoce al Dios de la palabra y conoce la palabra de Dios, que sabe cómo manejarla, porque de lo que nos enseñe depende nuestra vida eterna y porque además nosotros necesitamos la sana doctrina. Tito 1:9 dice, que, hablando de los que van a trabajar en la obra, dice que sea retenedor de la palabra, fiel como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Si no se reconocen estos primeros síntomas y no nos protegemos con una buena posición y conducta hacia la palabra, gradualmente nos vamos a ir insensibilizando y cada vez estaremos más y más abiertos a los engaños de Satanás y al mundo secular y profano, que es lo peor, y que además no tiene convicciones. Recuerden ustedes que la sana doctrina es enseñar, pero también hacer. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, tiene que ver con un compromiso hacia la lectura de la palabra. Su valor y naturaleza tienen que ver con la revelación del Espíritu de Dios. Pero bueno, ¿qué se quiere decir exactamente por el compromiso hacia la lectura de las Escrituras? Bueno, se quiere decir tres cosas. Primero es el compromiso con las Escrituras. Está en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí no habla de la perfección como tal, aquí habla de madurez. Entonces necesitamos comprometernos para hacer de las escrituras nuestra norma de pensamiento, para reconocer que son inspiradas y por lo tanto son infalibles, o sea, no fallan. Pero además, porque es la verdad absoluta y palabra final, la Biblia debe ser nuestro indicador de vida. ¿Qué otra cosa? Bueno, porque construye nuestras convicciones bíblicas. 2 Timoteo 1, 13 y 14 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Todos tenemos convicciones, pero ¿son convicciones bíblicas? Porque esas se construyen usando bien la palabra de verdad. ¿Para qué se tiene que usar bien? Pues para filtrar todo lo que entra en nuestra mente de manera que cada uno de nuestros pensamientos esté de acuerdo a ella. Tenemos que saber discernir. Si después de un estudio cuidadoso lo que estamos pensando está de acuerdo con la verdad de la Escritura, entonces se le puede calificar como una convicción bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Que la Escritura siempre debe ser prioritaria sobre nuestras opiniones, sobre nuestras experiencias y sobre nuestros antecedentes. Cuando la Escritura deja de ser prioridad, se adultera, se contamina y debilita su impacto en nuestra vida. Una comprensión errada de las Escrituras, una comprensión equivocada, nos va a llevar a un comportamiento también equivocado. En otras palabras, por un mal entendimiento de ellas, en nuestro vivir, pues vamos a poder negar su autoridad sobre nosotros. Aunque no lo digamos, pero lo estamos negando simplemente por nuestra actuación.
¿Cuál es el otro punto? Bueno, pues que seamos valientes para actuar con nuestras convicciones. Segunda Timoteo 2, 14 al 19 dice, recuérdales esto y exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, antes perjudica a los oyentes. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque irán en aumento para mayor impiedad. Y la palabra de ellos carcomará como gangrena, de los cuales son iminíferos. Aquí está hablando ya de está haciendo apología. Está defendiendo la palabra de unos apóstatas. Dice que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección ya pasó, trastornando la fe de algunos, mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nuestro compromiso con la Escritura significa que tenemos el valor necesario para actuar con compromiso, estudiando, usando y aplicando con valor nuestras convicciones. Nosotros no tenemos que arranarnos, como luego dicen, ante nadie. Nosotros no tenemos por qué quedarnos callados. Nosotros necesitamos ser hijos de Dios cuidadosos, que buscamos manejar correctamente la palabra, así como Pablo le dice a Timoteo, que debe de ser un obrero, no un parlanchín que lo haga pasar vergüenzas. Así nosotros debemos preocuparnos de usar correctamente la palabra de verdad, porque es el testimonio acerca de nuestro Señor. Es el Evangelio, es la palabra de Dios, es la verdad redentora de Dios. La frase de verdad enfatiza el contraste entre la inconmovible revelación especial de Dios y las enseñanzas sin valor de los seguidores del error. Fíjense. ¿Quiénes son los seguidores del error? Aquellos que andan allá donde aquellos que les enseñan a decretar y que les enseñan la avaricia y que les enseñan a querer todo lo que ven, en lugar de poner los ojos en las cosas de arriba del cielo, no, las ponen en las de la tierra. Bueno, pero el pasaje ahí habla de obrero. Pero para ser obrero, primero se tiene que ser hijo de Dios que le sirve y glorifica con su patrón de vida. Nadie puede servir a Dios si primero no es su hijo. Pero ese hijo de Dios es llamado a llevar una vida diferente al mundo. Tiene que ir evitando lo malo, lo que no edifica. Eso es mostrar convicciones bíblicas. Tener convicciones también es ser diligentes en el conocimiento de la palabra, porque esa nos va a llevar a defender las doctrinas que hemos aprendido de la Escritura y hablar la sana doctrina, porque no hemos sido aprobados por el mundo. Nosotros hemos sido aprobados y llamados por Dios. Por eso debemos de vivir una vida piadosa, una vida honesta, buscando la excelencia en todo lo que hagamos para Dios. Ese debe de ser nuestro afán. Buscar ser hijos de Dios con convicciones, sin tachas. Pero además hay otra cosa, que cuando tenemos convicciones, eso nos motiva a que nos mantengamos firmes y a que actuemos de acuerdo a nuestros principios, no a nuestros valores, porque acuérdense que los valores esos son relativos, no, a nuestros principios. Y los principios nuestros pues son los que marcan la palabra de Dios. Bueno, entonces, eso es tener convicción bíblica, ¿sí? Leer las escrituras para que la podamos adquirir. Bueno, pero otra forma de tener convicción bíblica es que andemos rectamente. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando nosotros somos nacidos de Dios, no practicamos el pecado. Dice primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ciertamente los creyentes tienen la capacidad de pecar. Pero la idea que Juan quiere acentuar es que los hijos de Dios no tenemos el deseo habitual de pecar, porque Dios ha plantado su naturaleza divina, o sea, su simiente, dentro de nosotros. Y nosotros hemos adquirido nuevos hábitos. Por eso, según a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Los hijos de Dios no somos inmaculados y tampoco lo seremos hasta que veamos a Cristo. Y aunque pecamos, cada día lo hacemos menos y menos. Pero hay otra cosa importante, que nosotros no nos gozamos en hacerlo. Bueno, otra forma de tener convicción bíblica es practicar diariamente nuestra fe. Y acerca de la fe, ya se ha hablado ampliamente en la literatura cristiana. Y aunque se define con precisión, muchos cristianos siguen sin entender de lo que se trata. Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este texto la explica con dos términos específicos, certeza y convicción. La certeza es asociada con el tiempo y la convicción es con lo que no vemos. En cuanto a lo que vemos, hay dos tipos de convicción, en lo que vemos y en lo que no vemos. ¿Qué es convicción en lo que no veo? La convicción en lo que no veo se llama fe, pero la convicción en lo que veo se llama razón. Es decir, cuando hay algo que tenemos aquí en el presente y podemos verlo, estamos usando la razón. Pero cuando esperamos algo y aún no lo hemos visto, estamos usando la fe. Entonces, la fe es la convicción de lo que vemos en el presente, pero que tenemos, más bien de lo que no vemos en el presente, pero que tenemos plena certeza que lo vamos a ver en el futuro. ¿Sí? Esa es la fe. Los hijos de Dios, no los cristianos, no los creyentes, no, los hijos de Dios, no estamos llamados a caminar por lo que vemos. Estamos llamados a caminar convencidos de lo que no vemos, porque nosotros no creemos porque vemos. Nosotros vemos porque creemos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la razón, o sea, la mente es inmediatista, ese que interpreta la palabra de Dios para el ahora, aunque ya. No da lugar a lo que es sobrenatural. En cambio, la fe no. La fe es nuestra convicción y nos lleva a otras dimensiones de la vida espiritual, porque los hijos de Dios estamos convencidos de lo que nos enseña Efesios 1. ¿Y qué nos enseña? Que Dios nos bendice con toda clase de bendición espiritual, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, que nos predestinó para que seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. También para alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros somos aceptos en el amado, tenemos redención por su sangre. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Sí? De eso estamos convencidos. Así que ahora la pregunta es, ¿cómo queremos enfrentar la vida? ¿Viviendo en un mundo de emociones, cambiando nuestro estado de ánimo según lo que vemos? ¿O anhelamos vivir una vida de convicción, confiando en aquel que todo lo puede? En aquel para quien no existe lo imposible, en aquel que puede cambiar nuestra vida, en aquel que puede traer gozo a nuestro corazón. No me respondan, cada quien decide. Yo lo único que digo es, no seamos como muchachos inmaduros, sin convicciones, moviéndonos solamente por las emociones y por nuestros deseos egoístas. Tengamos convicciones bíblicas y adoptemos la Escritura como nuestra norma de vida y no la abandonemos, menos ahora que el Señor está por venir por su iglesia. Termina el estudio, empieza el servicio. Pongamos nuestras convicciones por delante de nuestras emociones. Y por favor, crea por lo que lee en su propia Biblia, no me crea a mí. Por eso la recomendación de siempre, investigue, estudie, escudriñe y medite en la Escritura. No se quede solo con lo que aquí se le enseña. Recuerde Hechos 17:11. Si les edificó, regálenme un like para que YouTube dé a conocer este estudio. Piense que son los últimos tiempos y la palabra de Dios tiene que ser compartida. Aprovechemos la tecnología y compartamos para que más personas puedan escuchar.
Lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.